La Guerra de Corea a menudo ha sido llamada la Guerra Olvidada, ya que quedó entre la enorme magnitud de la Segunda Guerra Mundial y la controvertida y altamente televisada Guerra de Vietnam. E incluso dentro de eso, los primeros meses de la guerra, cuando las fuerzas de la ONU aún se estaban reuniendo, son especialmente olvidados. Se recuerda algo de la guerra aérea, con los primeros combates entre aviones a reacción y el temido callejón de los MiG, pero en realidad hay una batalla aérea que está casi olvidada. Esa ocurrió antes de que un MiG siquiera participara. La refriega es quizás un momento más importante, tal vez incluso clave, en uno de los periodos más intensos de la Guerra Fría. En 2010, el Dr. Troy Sean Sacchetti, un historiador de las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército de los Estados Unidos, explicó la situación táctica del 25 de junio de 1950. Cuando la guerra llegó a la península de Corea, solo el norte estaba preparado para librar la lucha por unificar las dos Coreas. Aunque fue diseñado desde el principio para ser una fuerza defensiva, el ejército surcoreano estaba mal preparado para la tarea. De igual manera, Estados Unidos, que ni siquiera había reconocido la posibilidad de una guerra, fue tomado por sorpresa. Sin duda hubo un preludio a la guerra. La península fue dividida en zonas de ocupación soviética y estadounidense después de la Segunda Guerra Mundial, y los esfuerzos, primero por una comisión conjunta y luego por las Naciones Unidas, no lograron encontrar una vía para unificar a ambas partes. Se formaron gobiernos rivales. Una insurgencia comunista comenzó en el sur, oponiéndose al gobierno del presidente Syngman Rhee, pero fue reprimida violentamente. Mientras tanto, los enfrentamientos fronterizos eran comunes a lo largo del paralelo 38. Frente a los tiempos turbulentos, tanto Rhee como el presidente norcoreano Kim Il-sung fortalecieron sus fuerzas. Ambos afirmaban ser el gobierno legítimo de toda la península. El Ejército del Sur, el Ejército de la República de Corea, o ROKA, había comenzado como una pequeña fuerza de policía en 1945. Para 1950, la fuerza contaba con unos 98.000 hombres, de los cuales solo un tercio, unos 38.000, estaban apostados a lo largo del paralelo 38. El resto se dedicaba a tareas de seguridad en todo el sur. Las estimaciones varían respecto al Ejército del Norte de la República Popular Democrática de Corea. El Ejército Popular de Corea del Norte, o NKPA, probablemente contaba con unos 117.000 efectivos. Si esta diferencia parece pequeña, Sacchetti señala que las fuentes no discrepan en que las tropas norcoreanas estaban mejor entrenadas que sus contrapartes. Él señala que un porcentaje significativo de las fuerzas del NKPA eran veteranos, ya que habían servido durante y después de la Segunda Guerra Mundial en los ejércitos japonés, soviético y chino. Más importante aún, los dos ejércitos diferían en cuanto a equipo pesado. El NKPA, apoyado por los soviéticos, contaba con una cantidad significativa de artillería pesada y más de 150 tanques T-34-85 de la época de la Segunda Guerra Mundial. La ROKA solo estaba armada con armas ligeras, sin blindados y con pocas piezas de artillería. A pesar de las tensiones constantes, la ROKA y sus asesores estadounidenses simplemente no estaban preparados para la guerra. Los planificadores estadounidenses habían subestimado la fuerza del NKPA y habían interpretado las escaramuzas fronterizas como algo menor. Estados Unidos estaba distraído, preocupado por los asuntos en Europa, y no consideraba a Corea como una parte esencial de su perímetro de defensa. De hecho, el hecho de que Corea no fuera mencionada como parte del perímetro de defensa de Estados Unidos en un discurso de enero de 1950 por el secretario de Estado estadounidense Dean Acheson, aparentemente jugó un papel en el apoyo soviético a la próxima invasión. Cuando hasta 90.000 soldados del NKPA cruzaron el paralelo 38 después de un bombardeo de artillería el 25 de junio de 1950, el ejército surcoreano simplemente no estaba preparado, estaba en desventaja numérica y mal equipado. El NKPA obtuvo éxitos con facilidad mientras las fuerzas de la ROKA se retiraban y muchos se pasaban al enemigo. Estados Unidos estaba tan sorprendido como la República de Corea. En un memorando dirigido al secretario de Defensa, con fecha del 29 de junio de 1950, el general de división L.L. Leibnizer, quien entonces estaba en el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, dijo que se sabía desde hacía muchos meses que las fuerzas norcoreanas tenían la capacidad de atacar a Corea del Sur, pero que capacidades similares existían en prácticamente todos los demás países que limitaban con la URSS. Y dijo que no conocía ninguna agencia de inteligencia que hubiera centrado su atención en Corea como objetivo de un ataque inminente. El historiador Roar E. Appelman escribió en una publicación de 1992 para el Centro de Historia Militar del Ejército de Estados Unidos que la sorpresa en Washington
el domingo 25 de junio de 1950. Según algunos observadores, se parecía a la de otro domingo anterior, Pearl Harbor, el 7 de diciembre de 1941. De hecho, la confusión inicial llevaría a una parte casi olvidada de la llamada Guerra Olvidada, la guerra aérea en sus inicios. Corea del Norte no solo superaba a la República de Corea en artillería y blindados, sino también en el aire. La República de Corea tenía una fuerza aérea incipiente establecida en 1949, pero no tenía aviones de combate, solo un puñado de pequeños aviones de enlace y entrenadores T-6 Texan. En cambio, el norte tenía una fuerza aérea pequeña, pero capaz que incluía aviones de combate soviéticos de la era de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo al menos 40 cazas Yakovlev, Yak-9 y Yak-3, y 70 bombarderos ligeros, Ilyushin Il-10. Nuevamente, el norte era mucho más capaz que el sur. Pero habría una diferencia entre la guerra aérea y la guerra terrestre, y eso comenzó el primer día del conflicto. Mientras que Estados Unidos había retirado en gran medida sus fuerzas y tenía pocas tropas terrestres cerca del teatro de operaciones, sí contaban con aviones. Entre ellos estaba el extraño y en gran parte olvidado North American F-8-2 Twin Mustang, el último avión de combate con motor de pistón, que fue ordenado para producción en 1946, por lo que entonces eran las Fuerzas Aéreas del Ejército de Estados Unidos. Diseñado como un caza de escolta de largo alcance, el F-8-2 exteriormente parecía dos P-51 Mustang conectados por el ala. Pero eso es engañoso, ya que el F-8-2 era un diseño propio, y los fuselajes eran más largos para albergar una mayor cantidad de combustible. A pesar de su extraña apariencia, el F-8-2 era una aeronave ágil y capaz de operar en cualquier condición meteorológica, y unos 45 fueron asignados a las Fuerzas Aéreas del Lejano Oriente de Estados Unidos en 3 escuadrones. Ante los informes confusos sobre la ofensiva norcoreana, debido a la línea internacional de cambio de fecha, todavía era la noche del 24 en Estados Unidos, 2 F-80, y 2 estaban en la plataforma de alerta en Japón. Ante la necesidad de obtener información, se ordenó a las 2 aeronaves volar hasta el paralelo 38 y reportar cualquier actividad. La misión de reconocimiento fue la primera misión de combate aéreo de Estados Unidos en Corea. Además, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que apenas se había convertido en un servicio independiente en 1947, nunca antes había volado una misión de combate. Aunque la Fuerza Aérea se había distinguido en el puente aéreo de Berlín, esas misiones eran humanitarias. El vuelo de reconocimiento, el 25 de junio de 1950, realizado por 2 F-80 y 2 del 16º Escuadrón de Caza, fue la primera misión de combate para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, como servicio independiente. Observaron grandes convoyes norcoreanos, confirmando los peores temores de los estadounidenses y de la República de Corea. Esto era una invasión a gran escala. Estados Unidos no estaba preparado. Sakadi señala que en 1950 el ejército estadounidense era un cascarón vacío de la fuerza que ayudó a ganar la Segunda Guerra Mundial. Debido a los recortes de gastos después de la guerra, el ejército estadounidense se había reducido a menos de 600,000 soldados, los cuales estaban cumpliendo compromisos en todo el mundo. Sus 10 divisiones estaban todas con personal insuficiente. El cuerpo de marines también fue reducido. El comando del Lejano Oriente, bajo el mando del general Douglas MacArthur, era responsable de una enorme área, unas 265,000 millas cuadradas de Asia y el Pacífico, que Sakadi señala era una zona cuyo clima variaba desde subártico hasta tropical. La formación más cercana, el 8º Ejército de los Estados Unidos, estacionado en Japón, tenía personal insuficiente, mal entrenado y mal equipado. Armado casi en su totalidad con equipo desgastado de la Segunda Guerra Mundial, el 8º carecía de suficiente artillería y apoyo blindado, y los blindados disponibles, el MM-24 Shafi, era ligero para poder cruzar los puentes japoneses. Si Estados Unidos quería intervenir en el conflicto, estaban lamentablemente mal preparados para hacerlo. Estados Unidos actuó rápidamente, buscando una reunión del Consejo de Seguridad, que se reunió a las 2:00 p.m., hora de Nueva York, el 25 de junio. Era una hora inusual para el Consejo. A pesar de la victoria comunista en la Guerra Civil China, la ONU seguía reconociendo al gobierno nacionalista. La Unión Soviética estaba boicoteando al Consejo en señal de protesta. Y como resultado, la Resolución 82 que declaraba que la invasión norcoreana constituía un quebrantamiento de la paz, y exigiendo el cese inmediato de las hostilidades y requiriendo que las fuerzas de Corea del Norte se retiraran al paralelo 38, fue aprobada por una votación de 9-0, con una abstención y una ausencia.
2 días después, el 27 de junio, el Consejo aprobó la Resolución 83, que señaló el incumplimiento de Corea del Norte con la Resolución 82 y recomendó a los Estados miembros de la ONU proporcionar la asistencia militar y operativa necesaria a la República de Corea para repeler el ataque. Las Naciones Unidas, lideradas por Estados Unidos, habían entrado en la guerra, pero tomaría tiempo para que las fuerzas de las Naciones Unidas llegaran. Y para cuando lo hicieron, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya estaba en guerra. El NKPA avanzó rápidamente sobre la capital surcoreana, Seúl. El Roca fue presionado y estaba claro que no podría resistir. Estados Unidos y otras naciones de repente se apresuraron a evacuar a ciudadanos y diplomáticos. Los estadounidenses estaban siendo reunidos en 2 aeródromos cerca de Seúl y luego enviados al puerto de Incheon. Los aviones de la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, operando desde bases en Japón, estaban proporcionando cobertura aérea para los aviones de transporte C-54 y los barcos utilizados en la evacuación. Aunque la Fuerza Aérea del Lejano Oriente, o FAF, tenía aviones de combate a reacción, el Lockheed F-80 Shooting Star había un problema. Los aeródromos en Corea del Sur no habían sido mejorados desde la Segunda Guerra Mundial, y en su mayoría no eran capaces de operar aviones a reacción. Warren E. Thompson señala en una edición de 2018 de HistoryNet que despegar desde bases aéreas en Japón daba a los F-80 muy poco tiempo de permanencia en el aire hasta Seúl. Sin embargo, los F-82G fueron construidos para patrullas de largo alcance y eran los únicos aviones de combate disponibles con las capacidades necesarias. El primer combate aéreo de la guerra fue el 26 de junio. Un Yak-9 norcoreano disparó contra un F-8, 2 del Escuadrón 68. El ataque falló, y Thompson señala que el Twin Mustang decidió no perseguir por temor a dejar un hueco en la cobertura. El combate aéreo sería diferente al día siguiente. Esa mañana, 5 F-82G del Escuadrón de Caza 68 escoltaban transportes C-54 Skymaster cuando el grupo fue atacado por 5 Yak-9 norcoreanos. Los aviones estadounidenses estaban bajo el mando del mayor James W. Little, quien había conseguido 7 victorias aéreas en la Segunda Guerra Mundial, un as de combate. Los norcoreanos atacaron primero, y el teniente Charles Moraine se vio obligado a realizar lo que Thompson llamó maniobras evasivas violentas. El cañón de 20 milímetros del Yak arrancó un pedazo de su estabilizador vertical, pero pudo mantenerse en el combate. Un segundo F-82 pilotado por el teniente William Skeeter Hudson se colocó detrás del atacante. Thompson cita a su observador de radar, el teniente Carl Fraser. Antes de que el piloto del Yak pudiera reaccionar, ya estábamos pegados a su cola, así que él levantó el morro y se metió en las nubes. Pero ya era demasiado tarde porque estábamos tan cerca de él. Lo mantuvimos a la vista mientras subíamos entre las nubes. Disparamos una buena ráfaga con las 6 ametralladoras, y dieron en el blanco cuando pedazos del estabilizador y el fuselaje del Yak salieron volando, y los esquivamos mientras pasaban junto a nosotros. En ese momento, el piloto giró bruscamente su caza hacia la derecha en una curva pronunciada, y nosotros seguimos pegados a su cola. El teniente Hudson disparó otra ráfaga que impactó por toda el ala derecha del Yak, lo que incendió uno de sus tanques de gasolina. 2 segundos después, su flap derecho y el alerón salieron volando y casi nos golpean. Estábamos tan cerca que casi chocan ambos aviones. El piloto abandonó el avión. El hombre que operaba la ametralladora trasera del Yak no logró escapar. Skeeter Hudson había conseguido la primera victoria aérea para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Robert Futrell explicó en un trabajo de 1983 para la Oficina de Historia de la Fuerza Aérea. En unos minutos, el teniente William G. Hudson, el mayor James W. Little y el teniente Charles B. Moran derribaron cada uno un avión enemigo. Los otros pilotos comunistas huyeron. Thompson señala que los Twin Mustang lograron las primeras 3 bajas de la guerra. Sus aviones habían sufrido daños. Little sufrió un incendio en su cabina, pero todos regresaron sanos y salvos a casa. Y el día no había terminado. El primer combate aéreo fue a baja altura, por debajo de los 1000 pies, pero los F-80 estaban operando a mayor altitud, donde el consumo de combustible era óptimo. Cuando más tarde esa tarde 8 IL-10 norcoreanos hicieron otro intento contra los transportes, 4 F-80C del 35º Escuadrón de Caza estaban ahí para enfrentarlos. El IL-10 era una mejora del Sturmovik, uno de los aviones más temidos de la Segunda Guerra Mundial. Futrell escribe: muy rápido, con un mínimo de maniobras, los pilotos del Escuadrón 35 derribaron 4 de los aviones rojos, y los otros pilotos rojos dieron la vuelta y huyeron. En esta batalla aérea, el capitán Raymond E. Schilleroff y el teniente Robert H. D. DeWalt lograron una victoria cada uno, y el teniente Robert E. Wayne derribó 2 aviones enemigos. Estas fueron las primeras victorias aéreas para un caza a reacción de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Estas demostraron claramente que incluso los jets más antiguos eran superiores a uno de los mejores aviones convencionales de la Segunda Guerra Mundial. Las dos fuerzas aéreas se habían enfrentado. Los aviones estadounidenses habían derribado a 7 enemigos sin sufrir ninguna pérdida. Futrell señala que ni un solo refugiado resultó herido durante el éxodo aéreo masivo desde Corea. Este récord de seguridad se debió en gran parte a la cobertura impenetrable de cazas que el octava ala mantenía en el aire sobre los aeródromos de Gimpo y Suwon, mientras los vulnerables transportes aterrizaban y embarcaban pasajeros. Más de 1.700 civiles habían sido evacuados. La Fuerza Aérea de Corea del Norte se volvió más cautelosa, pero no se habían rendido. El día 29 hicieron varios intentos de ametrallar el aeródromo de Suwon. Perdieron 2 aviones más, un Lavochkin LA-7 y un IL-10 ante los F-80 en los intentos, pero destruyeron un C-47 en tierra. Ese mismo día, el general Douglas MacArthur llegó al aeródromo para coordinar la defensa de la ONU, pero los norcoreanos realizaron otro ataque, esta vez con 4 Yaks. Como se mencionó anteriormente, el F-80 solo podía permanecer poco tiempo en el aire desde las bases en Japón. Y así, para cubrir el aeródromo, Futrell señala que una formación de F-51, aviones de pistón de la Segunda Guerra Mundial que estaban siendo entregados a la República de Corea, fue puesto en servicio. Ahora, aviones de la Segunda Guerra Mundial se enfrentaban a aviones de la Segunda Guerra Mundial, mientras MacArthur y el presidente Rhee observaban. Futrell escribe: los Yak parecían un poco más maniobrables, pero los Mustang eran más rápidos, y como resultado, el teniente Orrin R. Fox del Escuadrón 80 logró 2 derribos, y Richard J. Burns del Escuadrón 35 y Harry T. Sandlin del Escuadrón 80 derribaron cada uno un Yak. Toda la formación de aviones norcoreanos había sido derribado sin ninguna pérdida. Futrell señala que el general MacArthur quedó profundamente impresionado por la importancia de establecer una superioridad aérea general en Corea. Esa noche, 18 bombarderos Martin B-26 del tercer grupo de bombardeo ayudaron a que eso sucediera. Atacando la principal base aérea norcoreana en Pyongyang justo antes del anochecer, destruyeron 25 aeronaves en tierra. Solo un avión norcoreano logró despegar, un Yak-3. Fue derribado de inmediato por el sargento de personal Neal S. Mickley, artillero a bordo de uno de los bombarderos. Mientras las fuerzas de la ONU luchaban en tierra, a menudo enviadas poco a poco, los grupos aéreos de la ONU se fortalecieron, especialmente con la llegada de los portaaviones USS Valley Forge y HMS Triumph. En total, alrededor de 1.200 aviones de la ONU participarían en lo que se llamaría la Batalla Aérea de Corea del Sur. Los norcoreanos lograron algunas victorias con tácticas cuidadosas de ataque y retirada, pero entre los ataques de bombardeo a sus bases y el combate aéreo, para el 20 de julio la Fuerza Aérea Popular de Corea había perdido 110 aviones. Futrell escribe: para julio, la primera tarea del empleo aéreo táctico en Corea, el establecimiento de la superioridad aérea, se había logrado sin dificultad, sin tener que emplear gran parte del poder aéreo de las Naciones Unidas. ¿Y eso qué? Las fuerzas aéreas de la ONU pudieron derrotar a una fuerza aérea norcoreana muy inferior en número y armamento. ¿A quién le importa? Bueno, la importancia no estaba en el esfuerzo involucrado, sino en lo que permitió. La superioridad aérea permitió a las fuerzas aéreas de la ONU concentrarse en atacar las líneas de suministro norcoreanas, las concentraciones de tropas y los blindados. Para agosto, las fuerzas terrestres asediadas de las Naciones Unidas habían sido empujadas hacia un pequeño pedazo de la península, el perímetro de Pusan. Estuvieron a punto de ser arrolladas. Fue por muy poco. Si el perímetro de Pusan hubiera colapsado, entonces todas esas fuerzas de la ONU habrían sido evacuadas en una especie de versión en 1950 de la evacuación de Dunkerque o se habrían rendido. Y toda la península de Corea habría sido conquistada por el norte en menos de 6 meses. Todo el equilibrio de poder de la Guerra Fría habría cambiado. Los impactos habrían repercutido durante décadas. Fue la superioridad aérea la que marcó la diferencia, permitiendo a la ONU mantener el perímetro de Pusan, permitiendo a MacArthur reunir a sus tropas y organizar un contraataque en Incheon, y luego fue el turno de los norcoreanos de retirarse. Las Naciones Unidas mantendrían su superioridad aérea hasta octubre, cuando los chinos entraron en el conflicto. El general George E. Stratemeyer, comandante de las Fuerzas Aéreas del Lejano Oriente, dijo: no necesito insistir en el hecho de que, si el enemigo hubiera poseído una fuerza aérea moderna, toda la situación en Corea, desde el punto de vista de las fuerzas terrestres, navales y aéreas, habría sido muy diferente.
Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.